comenzamos con la Sprint Qualifying del viernes. Sesión, aquí lo tenemos como vueltas potenciales Q. Son las vueltas potenciales de la Sprint Qualifying. Sesión que se realizó en seco. Vemos como tan solo los dos McLaren fueron capaces de bajar del 1.09, un tiempo mucho más rápido que el del año pasado a una vuelta. También había que tener en cuenta que esta temporada teníamos el neumático C5 como el más competitivo del fin de semana, pero ya veíamos a los McLaren al frente en condiciones de seco con un gran margen sobre los siguientes, que eran los Ferrari y Max Verstappen, que se quedaban en torno a 3 décimas de segundo. Solo los pilotos de McLaren fueron capaces de bajar de 35 segundos en el sector central, que fue el más determinante, pero también fueron competitivos en el primer sector y en el tercero. A una vuelta estaba muy claro, McLaren al frente, Verstappen obligado a remontar si no quería que se empezaran a escapar puntos ya en la sprint. Los sectores, como decía, quedan de esta manera, dominando los dos pilotos de McLaren, tanto el primer sector como el segundo. Las tasas críticas vemos que el más importante fue el sector central, y vamos a dar la bienvenida a Chemi Calabria, que es el que mejor analiza los tiempos por sectores. Buenas noches, Chemi. Por sectores y por lo que pille. Muy buenas, aquí andamos. De momento los sectores, luego ya iremos Bueno. avanzando más adelante. Vale, pues ¿con qué Esto es la Sprint Qualifying, esto es seco, ¿vale? Estamos Vale. empezando Sí. y vemos esa superioridad del McLaren sobre el resto. ¿Qué rival consideras que había en condiciones de seco a una vuelta? Para la victoria está claro que es el McLaren. Tú tienes al McLaren delante. Los primer tramo para Norris, segundo tramo para Piastri y el tercer tramo no es para Norris por 0.17, que era realmente nada. Estamos hablando de muy poco. ¿Me puedes poner un momento las revueltas potenciales para tener una idea completa de por dónde va todo? Es que 3 décimas de ventaja de los dos McLaren a prácticamente el resto, a los Ferrari y a Ahí Verstappen. está, ahí está. Aquí McLaren al frente. Ferrari se dejaba 2 décimas en el primer tramo, sobre todo desde 18.0 de Leclerc. Básicamente estaba llegando peor al primer tramo. Luego Verstappen se dejaba 3 décimas en la zona central. Y aquí nos hablaba ya muy claro de que el Red Bull no era un coche tan bueno a una vuelta, sobre todo en condiciones de seco. En mojado sí que dio un paso adelante porque hay una persona que se llama Max Verstappen, que es uno de los mejores pilotos del mundo. Y el Mercedes, que estaba también atrás, pero con ese 35-2 se convertía en cuarta fuerza. Luego, Haas bien, Gasly con el Alpine también bien, el 9.5, Lawson también. Esos aprovechaban el extra de estar en la ronda final con el blando, pero el blando tampoco aportó demasiado, aparte porque solo tienes un tramo donde podía hacer diferencias y eso. Y luego por detrás tenías a Williams, a Aston y a Stake. Aston, el peor coche. Que luego lo vemos aquí y ahora sí le puedes poner el de mejores sectores. Porque básicamente para poder entender el mejor sector hay que ver la imagen completa toda la vuelta para poder saber dónde está cada coche y lo que puede pasar. Lo vemos aquí muy claro. Primera parte de la vuelta el McLaren delante, luego el Red Bull, Ferrari y Mercedes. Pero nada, muy poca diferencia. Y si diferencias las está haciendo Su, porque tienes a Norris y a Colapinto en 4 décimas y es P1, P16, que es la misma distancia que hay de P1 a P7. Claramente el tramo central es el más importante de la vuelta. Y ahí te dejaba muy claro cuál era el orden. McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. En seco a una vuelta, lo que ya nos iba dando por dónde iba todo el fin de semana. Luego los Haas estaban bastante bien, con Alpine como segunda fuerza de la zona media, quinto coche, aunque aquí estaba también el Haas, que confirmaba que podía estar también por delante Magnussen o Biermann, que podía estar también por delante de Russell. Y luego, pues una media de Williams y abajo, bajísimo, fíjate lo mal que van, tramo central, lo veremos luego, el Aston Martin 36.2, el único que hace un 36. Y aparte Aquí final, pues... la bandera de Brasil es verde y amarilla. Pues los verdes han sido los peores, porque tanto Aston Martin como Stake, en seco, en la Sprint Qualifying, eran los más lentos.
Sí, hay horribles. Ese sector 2 es muy horrible. Es muy, muy cantoso, muy, muy cantoso. Lo veremos más adelante en el programa lo que ha pasado con Aston Martin, pero no es normal. No es para nada normal lo que ha pasado ahí. Y luego la parte final de la vuelta, como solo una curva 12 y toda la subida de boxes, realmente no tiene mucho. El duelo por el mejor tiempo a una vuelta estuvo entre Piastri y Leclerc, pero las diferencias fueron mínimas, fueron de milésimas. Lo que queda un poco más representativo es a dónde cayó Ferrari, porque venía de dos grandes premios de dominar, de ser referencia, y se le esperaba también competitivo aquí en Brasil, que lo hemos visto a lo largo luego del resto del fin de semana, sobre todo en carrera, le ha faltado un punto. Ya en las zonas de tracción, el McLaren era más competitivo que el Ferrari. Leclerc buscaba mantener un poco más de gas en la curva rápida, pero es que era llegar a las curvas lentas del segundo sector y perdía un montón de tiempo necesitando frenar más tiempo que el McLaren, y como se veía en la primera zona de tracción, el McLaren iba más directo al gas. Es que es muy evidente. Este es un circuito de detalles bastante sencillo, 7 curvas realmente. Aunque tienes 15, muchas son fácil fondo o por lo menos de gestión de gas. Pero aquí te lo estabas haciendo toda la vuelta de la 7 a la 10. Llegabas una décima Norris o Piastri de Leclerc por delante. Y ahí en esas 3 curvas, la 8, la 9, la 10 y luego la 12, era donde, sobre todo la 8, 9 y 10, era donde estaba haciendo el tiempo el McLaren, que también sabemos es el mejor coche a baja velocidad en condiciones de seco. Entonces no había nada destacable ahí. Ferrari sí que tenía mejor tracción. Otra vez nos encontramos con ese gas que realmente no llega a cortar, incluso para curva lenta, no sé qué hacen, pero realmente no llegan a cortar el gas. Es como dejar el coche vivo para tener más respuesta de turbo y de tracción. Y luego toda la subida de que estaba. Primera parte de la recta mejor para el Ferrari y luego se compaginan los dos y acaban mucho más similares. Entre Norris y Verstappen, ese duelo por el Mundial, las diferencias se ampliaron algo más que con Leclerc y venían desde la primera curva y en la cuarta curva, donde atacaba mucho más Norris que Max, que anticipaba la frenada, pero no conseguía sacar un extra en salida. Se iba a más de 2 décimas de la vuelta de Lando Norris y quedaba claramente por detrás de los dos McLaren Verstappen, obligado a remontar si quería perder los mínimos puntos posibles en la sprint, que ahora veremos cómo se desarrolló. A mí me sorprendió mucho esa frenada de la 4. Ver lo tarde que frena Norris, verlo pronto y lo tendido que frena Verstappen para acabar a una velocidad mínima igual en el mismo punto. Pero Norris era como que paraba el coche más y mucho más tarde. Y eso le daba 10,5. Más allá de ahí, pues tenías la tracción de la 10, pero poco más. O sea, hablamos de centésimas. Es que eso de las 2,5 décimas largas que había, casi 3, 0,17 estaban en esa zona de la vuelta. Entonces es un tramo que estaba haciendo mucho. En la recta los dos iban igual, en la curva también venían parecidos, pero en esa zona era mejor para Verstappen, o sea, para Norris por la frenada. Curioso. Que también te marca lo mucho que tiene que conservar el Red Bull, de que no se puede atacar, no se puede ir a los pianos, no puede ir tan agresivo con el coche, no puede ser tan blando como puede ser el McLaren, porque en el momento en el que eso pasa, el coche se pierde. Esa situación en la Sprint Qualifying nos dejó esta parrilla, los dos McLaren al frente con Oscar Piastri partiendo desde la primera posición, Leclerc tercero, cuarto Max Verstappen, Sainz cumpliendo con el Ferrari en quinta posición, sexto Russell, quien falló fue Hamilton, quien falló fue Pérez, quienes fallaron fueron los Aston Martin, que comenzaban en las posiciones rezagadas. Es más, los Ferrari, o sea, los Aston Martin y Zhou arrancaron desde el pit lane. Esas ausencias provocaron que muchos pilotos de la zona media llegaran a la SQ3, que utilizaran el neumático blando. Y podemos ver ahí a Gasly, a Lawson, a Albon y a Berman. Dos pilotos jóvenes que estarán seguramente la temporada que viene en la Fórmula 1. Estaban entre los 10 primeros. Como vienen de fuertes, ¿eh? Lawson P8, Berman P10 y porque le quitan la vuelta, Colapinto P14 con problemas. Hostias, tenemos una generación que ya está aquí. Más luego Piastri, Norris, Leclerc.
La Fórmula 1 avanza y aquí nadie no espera a nadie. Solo Alonso que sigue por ahí dando vueltas con sus no sé cuántos años. Madre 43 mía, tacos. es espectacular, lo suyo. Es el abuelo de muchos, ¿eh? Ya no es el padre, es el abuelo. Es el Tarquini de la Fórmula 1. Y claro, con pilotos fuera de posición había que buscar remontar y adelantar en la salida, en la primera vuelta. No se dieron demasiados, pero sí cambios importantes. Checo Pérez ganaba alguna posición, Fernando Alonso, que además de salir en el pit lane, cedía 2 posiciones en la primera vuelta. Y por la parte de atrás, Hülkenberg, que empezaba 12 detrás de su compañero de equipo en este fin de semana, Berman, adelantó, ganó varias posiciones y Hamilton también perdió posiciones a pesar de estar en la zona media. Mala salida del piloto británico. Sí, ahí muy importante cómo salió Hülkenberg, problemas para Hamilton, y es que en sprint, en primera vuelta es casi todo. Luego lo vamos a ver muy claro. La primera vuelta aquí era casi todo. En la salida, las mejores reacciones, las de Yuki Tsunoda, Checo Pérez, buena salida, estaba obligado también a intentar ganar posiciones para sumar algún punto para Red Bull, o con Hamilton, que reaccionó bien, pero claro, los problemas vienen luego, son las primeras curvas y cómo se desarrolla esa primera vuelta, lo que le hizo perder varias posiciones al comienzo de la sprint. Y por detrás los que más les costó reaccionar fue Lawson, Gasly, Colapinto y Berman. Quitamos a Gasly de la ecuación, los pilotos jóvenes. Sí, sí, sí. La verdad que esos más atrás, falta experiencia, evidentemente, pero mejor es Unoda Pérez, en todo caso, y como nos pasan los boxes, muy pequeñas diferencias, hablamos de décimas. 4.46, 4.72, tampoco tiene mucho cambio, pero sí es importante traccionar bien y arrancar la prueba con velocidad. En la comparativa de la salida de Norris y Verstappen no hubo cambios de posición. Sí es cierto que vemos cómo Verstappen llega más rápido a la primera curva, frena más tarde, levanta más tarde también el pie del gas, llega a bloquear la rueda delantera izquierda y casi se toca con Lando Norris. No hubo daños, no hubo incidentes, pero se ve claramente en la comparativa que tenemos en pantalla como sí que tuvo que bloquear Max Verstappen porque se comía al piloto británico sin tener hueco para adelantarlo. Salida muy importante, y sobre todo lo pronto que frena Norris, lo tarde que va Verstappen y la manera en la que tiene cada uno de pasar por la curva 1, pero eso. Luego, cómo Detalles, afecta al resto de las curvas. detalles de cómo marcan aquí las vueltas. El position nos muestra cómo se desarrolló la prueba del sprint y ya vemos también que ahí al final aparece una columna amarilla durante 2 vueltas. Chemi, ¿eso qué es? Te vas a hacer aficionado al City Car, ¿eh? O sea, desde que salió Sí, tu amigo además, desde que se me ha salió tu olvidado amigo, traer se me ha olvidado eh, traer a un invitado porque le tengo que preguntar qué está pasando. Ahora, de no tener ningún safety car, ya aparecen en todo, sí, incluso en las sí, no, skills. desde luego, tu amigo del Safety Car, hostia, empieza a no hacer su trabajo, como mucha otra gente. Que aquí ya primero estuvo, luego amenazó con que iba a robar Safety Cars y ya en México hubo, aquí hubo, en Estados Unidos también hubo. Parece como que alguien se ha acojonado y que ya no, para que no salga hay que hacer lo que se pueda. También te digo, viendo las posiciones, no estoy seguro que cuando se crearon las sprint era lo que se buscaba. Ya, porque esto está estable, estable a más no poder. Porque para mí yo no sé si esto es lo que quería la gente, o si esto entretiene o divierte a alguien, o esto es una puta mierda, con perdón, que no hay manera de verla. Porque la Espera, sprint Chemi, hablamos de espera. carrera loca, carrera dinámica, carrera con alternativas. Si hay dos adelantamientos en el top 8, o 3 O en el sea, top me, 8. me estás diciendo tú que puta mierda, entiendo que a nivel de No sé, espectáculo. parece. ¿Esto es lo que se ¿Cuándo, quiere con una cuándo sprint? tú, ¿En serio? cuando tú como ingeniero dices que es la prueba perfecta para preparar una carrera? Ah, no, claro, como test, como practice, increíble. Como carrera, un tuño que no hijo padre que se lo vea. A mí me Bueno, encanta pero esto como, como practice. tampoco veían los entrenamientos libres, pues ahora tenemos la sprint. Claro, no, si se quiere ver entrenamientos libres, no hay mejor que esto.
te da una cantidad de información de lo que puede pasar luego en carrera increíble. Y en caso de que llueva, como esta carrera, tenemos ya una carrera en seco. O sea, en esta carrera llega a llover, no teníamos datos en seco en carrera. Los tenemos todos. Fíjate, pero es que no sé, ¿en serio alguien quiere ver esto? ¿En serio alguien quiere ver dos adelantamientos en 25 vueltas en la cabeza? Y el adelantamiento en la cabeza porque el Piastri le deja pasar a Norris, por órdenes lógicas. ¿Y el otro adelantamiento quién es? Pues Verstappen a Ferrari, ¿no? A Leclerc, me parece que A Leclerc, vale, apúntatelo, que eso va para más adelante. Eso va para Norris. Eso va para examen. Eso va para Norris. Luego hay que decir que Leclerc, o sea, Verstappen, en esa columna amarilla salió el Virtual Safety Car. Al finalizar ese periodo, Verstappen se acercó demasiado a Oscar Piastri, le acabaron penalizando con 5 segundos y esa posición que había ganado a Charles Leclerc la perdió y terminó en cuarto lugar la prueba, dejándose 3 puntitos respecto a Norris. No es nada realmente. 3 puntos con toda la ventaja que tiene, no es nada. Lo que necesitaba Norris es que Verstappen no puntuara en carrera. Pecata minuta. Y ya sabemos qué pasó. Respecto a los cambios de posición, los podemos ver aquí. Ese adelantamiento de Max Verstappen al comienzo, el cambio de posición entre los McLaren a favor de Lando Norris. Checo Pérez buscando remontar fue el piloto más activo, aunque solo 5 posiciones cambió. Y como decíamos, una gran parte de la sprint con posiciones totalmente estables. Así que si lo que quieren es adelantamientos, no es de Yo te digo una cosa y seguramente esto va a marcar mucho. A mí las sprint me encantan. Me encanta porque antes de hacer la clasificación a carrera tienes una sesión de pruebas, que es una clasificación y una sesión de pruebas que es una carrera. O sea, no hay manera de tener una idea más clara de lo que va a pasar que hacer una clasificación y una carrera el día anterior. Para mí esto es el formato espectacular. Ahora bien, lo que yo creo que no es lo que quiere la gente. Porque la gente no creo que quiera ver cuando media hora dando vueltas ahí que no pasa absolutamente nada y ni una quali de 3 vueltas rápidas. Yo creo que eso la gente no lo quiere ver. Pero si eso es lo que queremos, pues hala, para adelante. Y sí, queremos carreras locas sprint. En el momento en el que la gente que de Fórmula 1 vea turismos, o vea carreras de GTs, o vea pruebas de una hora, donde sale una chapa que graba, ya te digo yo que esa gente se queda flipando. Pero Fórmula 1, bueno, pues vamos a intentar acercarse a eso. Vamos a la parte importante de la sprint, que es este análisis de tiempos que hacemos, la tabla del ritmo de la prueba, donde al frente estuvieron los dos McLaren y en tiempos, tanto Max Verstappen como ligeramente por detrás, Carlos Sainz, que fue el piloto de Ferrari más competitivo porque a Charles Leclerc se le cayeron los neumáticos al final de la prueba y fue cediendo terreno. Carlos Sainz lo planteó de la manera opuesta. Unas primeras vueltas más de gestión de cuidar los neumáticos y pasar a atacar a partir de la vuelta 5 en adelante, mejorando el ritmo de Leclerc. Sin embargo, la posición era del piloto monegasco. Sí, tenemos 4 equipos en 3 décimas y 3 equipos en 10,5. Eso nos viene para la Fórmula 1, vamos, increíble. ¿Qué pasa? Norris mejor en las rectas por el DRS. Piastri, como ya ha frenado porque no tenía DRS y iba liderando, pues se ponía perdiendo tiempo en el primer tramo 2 décimas y luego a zona final otra. Verstappen demostrado claramente que no estaba para hacer más y si estuvo ahí fue por el gancho que le dio Leclerc y por estar todo el rato con el DRS y por la velocidad que tuvo en la V1 y en meta. Si no, ya se veía claro. Esta carrera llega a ser en seco, no está adelante ni para Dios. Con perdón. Y tienes a McLaren y Ferrari, que eran las fuerzas. Y el Red Bull es el tercer coche. Pero tienes a un piloto y tienes 6 carreras de ventaja. Hala, supera eso. Y hombre, desde ahí. El Red Bull podría ser tercer coche, pero Max Verstappen lo hacía segundo. Porque sí superó claramente al Ferrari. Aquí sí. Superó básicamente porque aguantó. Sufrió en la parte central y por DRS era más rápido en la recta. Y eso es importantísimo. Luego, el Mercedes no tenía esa velocidad en sprint y al final acabó claramente como cuarto coche. Y la zona media, pues eso, Gasly de frente, con Lawson, Albon en la décima
Y Haas, que me sorprendió bastante, pero no para bien precisamente, que se fue más atrás. Se fue al 1.13.5. Y bueno, lo de Aston Martin, ¿qué te voy a decir? No hay ni un solo Los tramo que no cuatro, sea rojo. los Ni cuatro un, coches verdes están al fondo. no hay ni un solo tramo que no sea rojo. Es espectacular. Espectacular lo de Aston Martin. Buah. Es que el sector central pierde un segundo. Y ahora lo vamos a ver en el ritmo sectorial. Es que pierde un segundo. Madre de Dios. Eso. No, no está el ritmo sectorial. Vaya, pues a tomar por saco el. Es que la sprint hay que ir mascadito. Sí, sí. La única carrera que tenemos en seco. Este fin de semana. Pero bueno, da igual. Te la enseño, te la enseño. Ves comentando si Eh, quieres la calidad. quiero que me enseñes el ritmo sectorial. No vayamos a enseñar otra cosa. Por eso, vamos a enseñarla. El ritmo sectorial, no quiero que saques. Aquí otra cosa, pues eso, teníamos, este fin de semana ha sido de 4 dimensiones, ha sido de carrera seco, carrera mojado, quali seco, quali mojado, y lo bueno que nos daba el sprint es que nos tenía la oportunidad de poder ver de manera clara lo que podía pasar con una quali y una carrera mojada, una carrera en seco. De todo lo que se puede ver, pues carrera bastante directa, bastante rápida, muy poca diferencia sector 3, 0,2 al final. El primer tramo había solo 0,8, todo evidentemente está en la zona central. Y ahí se nota que aquellos que pudieron colocar el neumático en blando, sí que pudieron estar más adelante, aunque creo que aquí estaba... Sí, bueno, los que colocaban neumático blando estaban más adelante. Y aquí McLaren perdiendo un poquito, Gasly también, y Alonso confirmando de que la mala posición que tenían en clasificación era lo que era. Entonces, pero aquí lo que va a ser importante sobre todo, bueno, más allá luego de Haas, que tiene una clasificación muy buena, pero una carrera absolutamente horrible, por no sé qué le pasó, pero que el coche no trabajaba en carrera, pues podríamos entender mucho con el ritmo sectorial, básicamente porque es el único ritmo que podemos ver en sector en seco. Pues tan importante esta cosa. Si no lo tienes tú, lo pongo yo. No, no, ya lo tengo, pero te dejaba terminar la Dale, explicación dale. de la calidad. Vamos a ver, ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está cargando. Amplía un poco Aquí más y te verá tenemos mejor. los ritmos sectoriales. Ahí estás. Y eso, el tiempo se hacía en la zona central, como lo sabemos ya de siempre, y sobre todo Ferrari y McLaren, los mejores en la zona central, las referencias de velocidad y las referencias en seco, y los que estaban llamados a luchar por la victoria. Ferrari y McLaren, sobre todo con Norris Piastri, y la duda de qué pasaba en tanda larga en la consistencia del Ferrari en la fase de carrera. Red Bull y Ferrari y Mercedes estaban más atrás, son el 37.3. Claro, Red Bull aguanta porque en el primer tramo está P1, que está a 18.7 en la décima de Norris y por delante de Leclerc, Pérez y Hamilton, cuando están en 18.8. A pesar de que no hay mucho, como están todo el rato con el desactivado, estaba cerca de Leclerc, puede ser más rápido. Lo mismo en la zona final, y ahí Leclerc le costó un poco más, pero vamos, zona final 16.3, 16.4, 16.5, no tenías apenas tiempo, y la parte inicial 18.7, 18.8, 18.9 y 19.0 y 1. O sea, eran tramos muy cortos con muy baja importancia, todos hacia la zona central. Y es quedado claro cuál era el orden: Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes, Red Bull en secos y opciones, en mojado puede ser otra cosa, Alpine en Visa, y luego Haas con Williams y Stake, y el último equipo Aston Martin. Absolutamente lamentable, perdiendo un segundo ahí. Un segundo que canta a la vista una barbaridad. Madre mía, ¿dónde ha caído el Aston Martin? La calidad de la sprint ya la has explicado, esa comparativa en la gestión con las vueltas de la sprint qualifying. Hay que tener en cuenta de que aquí no van con el tanque lleno como en carrera, van a un tercio del depósito aproximadamente. Y todos estos datos, estos ritmos, nos dejó este desarrollo de la carrera que podemos ver con el gap, como los McLaren fueron la referencia. Max Verstappen empezó bloqueado por un Charles Leclerc que desde la vuelta 15 en adelante empezó a perder terreno con la cabeza, le acabó superando el piloto neerlandés y se fue a la caza de los McLaren. Como decía Chemi,
utilizando el DRS prácticamente en todas las vueltas. Sí, es que si estás cerca puedes ser más rápido en la zona central y eso es lo que le hizo poder vivir. Si quizás el DRS seguramente McLaren y Verstappen hubieran sido mundos totalmente diferentes. McLaren delante, Verstappen atrás, pero si lo que podía perder el sector central lo ganaba por DRS en el primer y tercer tramo, en el Oval que hablamos el jueves, pues te queda claro de que estás en condiciones de poder luchar por la victoria y de poder acercarte al podio y estar luego cerca de Leclerc. El Mercedes, como no tenía esa ayuda y Sainz tampoco, pues estaban más atrás. Y eso es lo que nos podía hablar muy claro de que la carrera era de McLaren-Ferrari y Red Bull por detrás. Pero como la carrera fue diferente, pues esta es la verdadera situación en seco de la carrera. Esta es la verdadera situación en seco de la carrera. Vamos a pasar ya a la parte de la clasificación, que por desgracia la parte de seco del fin de semana de Brasil ya se completó. Ahora llegamos a la parte mojada y cuando hay lluvia ocurre la magia. En primer lugar vemos ahí la imagen de la pole position de Lando Norris, por lo tanto eso sí se mantenía. Norris consiguió cumplir el objetivo primero con su McLaren a una vuelta y aquí tenemos las vueltas potenciales. Coméntamelas un momento, Chemi, porque tengo que ir a abrir la puerta. Ok, bueno, pues lo que pasaba aquí, Russell estaba al frente con un 22.6. Luego teníamos a Norris en la segunda posición, Lawson en tercero. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido problema Alonso? Pues que Alonso era cuarto, básicamente. Y no ganaba a Lawson por un problema en la salida de la curva 12. Pero si no lo tenía hecho. Esa es la verdadera situación. Se convierte la clasificación de una prueba de performance que hemos visto en la sprint, en la clasificación de la sprint, a una carrera totalmente de salvación. En los 8 pilotos de cabeza, 4 de cabeza, nos encontramos a Russell, a Norris, a Leclerc, P7, o sea, Russell y Norris son los únicos que aguantan en cabeza, Leclerc es P7, Piastri es P9, Pérez es P12, Verstappen es P13, Sainz P15, Hamilton P16. O sea, básicamente era un filtro increíble que nos dio una parrilla totalmente loca y que, claro, más adelante ibas a ver la sesión, mejor estaba la pista. Empezó en 30, bajó a 25 y luego se fue a 23. Y el cross estaba a comienzo en 1.28. Eso te da opción de poder ir con neumático de lluvia. En el momento en el que se baja del 28 ya tienes un neumático intermedio y al final el cross para neumático seco estaba en 1.19, entonces estabas muy lejos de poder colocar el neumático intermedio, de neumático slick y de quitarte el intermedio. ¿Qué supone con todo esto? Pues más allá de que teníamos una carrera de salvación, que Russell y Norris fueron los únicos que aguantaron y que desde ahí tenían los rivales muy lejos. También Aston Martin, muy buena con prestación, muy buena velocidad, que es que se nota, y luego lo vamos a ver muy claro cuando vayamos a estudiar lo que pasó con Aston Martin. No se come por ningún lado que en seco estén a tomar por culo a la derecha y en mojado estén en P4. O sea, si pasa mal en seco, se come. Pues ya me dirás tú cómo. Gamal, nuestro compañero Gamal, le llama el ladrillo verde, porque no gira. Y porque es un tronco ahí. Es un barco, Yo lo llamo barco. Entonces, ¿qué pasa? Que los barcos en agua navegan. En seco no funcionan. Tenemos además ahí siempre al norte que nos puede hablar más sobre barcos porque nosotros somos de interior y poca idea tenemos. Pero vamos, yo lo tengo claro. Si le pones una vela al Aston Martin, le puedes... O sea, me vas a decir, claro, que Alonso iba en el siempre en el Landera. Que no es el AMR, que es el SL, el siempre Landera. Ya. Madre mía, vaya tela. Pero es que total. O sea, pasas de estar a tomar por saco a Q3 y con opciones de meterte entre los 4 primeros, porque no cerró la vuelta, que le llega a cerrar y se mete ahí arriba. O sea, increíble. Problema que tiene la clasificación es uno de los motivos de los problemas del Aston Martin. Que el error que cometió en la clasificación Alonso, el extraño que le hizo el coche, son cosas que les pasan a este tipo de monoplazas que a veces funcionan,
otras no te da la confianza y en este tipo de vueltas tienes que ir al límite y si aparece el trayazo, pues a lo mejor te lo comes. Me pareció. Mucho rojo, mucho verde, mucha diferencia de neumático y es que es el problema. A veces tienes que analizar cuando haces una clasificación, tienes que saber el momento, porque depende mucho cómo hayas llegado. Pero bueno. Respecto a los sectores, poco representativo. En este caso, al estar en mojado, sí lo que venías planteando todo el rato, que los que aguantaron fueron George Russell y Lando Norris, que fueron dominadores de, sobre todo, segundo y tercer sector. El primero para Russell, ahí los McLaren perdieron un poco de terreno, pero yo aquí sí que quiero remarcar que es que, ¿quiénes son los pilotos más rápidos en este tipo de condiciones? ¿Quiénes suelen ser? Pilotos británicos, que son pilotos que están más acostumbrados a circular con carreteras mojadas desde que se suben en un monoplaza o en un coche. Sí, sí, por ejemplo, sí. Y equipos que también están acostumbrados a navegar y a naufragar, como el City o el United. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Russell perdió de manera increíble la pole, porque con un 25 que en el primer tramo, que era 9 décimas mejor que Norris, segunda posición en el tercer sector 2 y 3, acaba por detrás, acaba cediendo bastante tiempo. O sea, la pole tenía que haber sido suya en todo momento. Alonso, P3 primer tramo, P7 en el tercer tramo y P5 en la zona central, la una décima de Ocon. Este coche en mojado va, claro, porque no es la MR23 o el 24, que no sé qué año vamos. Es el siempre landera. Entonces, claro, cuando vas en el siempre landera, pues evidentemente puedes estar riendo rápido. Regreso al futuro de Chemi Calavia, ya no sé Que en no qué sé año de qué estamos. digo. Por eso sabe analizar también, porque viene del futuro. Ya no sé ni lo que digo. En algunos momentos ya no sé ni lo que digo. Pero bueno. La calidad de la vuelta respecto Sí, está la sprint. sí, claro. Calidad. No, ese es el Sí, Sprint Q. respecto a la Eso es sprint la Q, Sprint eso Q. es. Sí, sí, porque están en 1.08 Por eso. los. Bueno, sí, 1.9.0. 1.09 bajos. Concretamente, esto está basado en la clasificación, en el neumático medio, quitando los Medio. neumáticos blandos de la Sprint. Básicamente para que todos tuvieran la misma comparación del neumático medio, que aquí era el C4, con el neumático intermedio. Y se ve muy claro. Pues ahí En el se ve. sector central 10 segundos, ahí no había velocidad ni para nada. 30 km por hora menos en la llegada a T4, 20 km por hora menos en la llegada a meta, no había DRS, 70 km menos en la Speed Trap, porque básicamente estabas anticipando mucho más el punto de frenada y aquí se comía el punto de frenada. Eso se notó también mucho. Sí, entonces había algunos cambios y algunas figuras bastante importantes. Alonso, que estaba adelante, a una décima perdía menos, o sea, perdía más que Russell, con un sector central muy bueno, pero muy bueno, porque era bastante competitivo ahí, para lo que podía haber sido en seco. Ocon también bastante bien, los Visa bien, Norris aguantando delante, pero ya perdiendo un segundo por ese primer tramo que ya le había costado bastante tiempo con lo que había hecho en la sprint. Y se notaba luego eso, más antes te quedabas, más rendimiento perdías. Entonces, los que se quedaron al comienzo de la clasificación 20 segundos palmaron. Los que se quedaron en la zona central de 18 a 15. Y los que se quedaron al final 13 segundos. Los dos Haas se quedaron en la Q1, Para que veas. Eso es lo extraño. siendo la referencia de la zona media. Y esa clasificación nos dejó esta parrilla de salida para la carrera del domingo. La clasificación fue en domingo también, eso hay que tenerlo en cuenta porque se A las suspendió el 7:30 de la sábado mañana. a las ¿Cuándo se ha visto 7 y como la media de 1 la tan mañana, pronto de manera hora local? local. Vamos, Hora local. llegas en Europa, me pego un tiro. 7:30 de la Jugando mañana, con pero los márgenes para ver cuándo llovía menos y cuándo podían salir, porque si no se iban a sí. avecinar más banderas rojas. Pues de esta manera, Lando Norris consiguió la pole position. Ya ha dicho Chemi que Russell fue el que la perdió más que Lando ganarla. Russell compartió la primera fila de la parrilla. Los dos Visa bien clasificados en el top 5.
Alpine, que siguió colocando a uno de sus monoplazas en la Q3, esta vez con Esteban Ocon, y por detrás quedaron Leclerc, Albon, Piastri y los dos Aston Martin que completaron el top 10, esas posiciones de la Q3, pero es que ninguno de los dos Aston Martin tuvieron una vuelta buena en la ronda final. Stroll Y porque aquí, ya se había chocado en la Q2 y pasó a la ronda final, y Alonso porque en su vuelta rápida se fue contra el muro. y tú tienes en la salida que Albon no sale porque se ha pegado un guarrazo importante en la Y no Q3. reparó el coche. No da tiempo material para reparar eso en tan poco tiempo. Stroll, ¿cómo se frena el mojado? No lo sé. Igual había Sí, algún botón o alguna en la cosa. vuelta de formación. Sí, el problema que se pensaba que en agua la grava se hace arcilla y puedes ir por ahí como te dé Eso la es, gana. porque sí que Atrapado. estaba en la No, no, sí escapatoria de un salió, pero que se quedó asfalto atrapado en la pista. y se metió en la grava otra vez. Es que era demasiado complicado. Era demasiado complicado y claro. ¿Cómo voy a Pues frenar no el podía marcha mojado? atrás. Que tenía problema de temperatura de los frenos, evidentemente. Pues eso en agua siempre vas a tener problema de que los frenos no te paran. Pero cojones, tirar todo recto por la grava, o sea, eso no son frenos, eso son manos y pies y cabeza y cuerpo y Ronaldo por ahí denunciando los torpes, que aparte estaría también por la grava. En Brasil. En En Brasil. Brasil denunciando los torpes. Fue a Y Lawrence y le dijo: Yo vengo a denunciar los torpes. Y tu hijo es un torpe. otro equipo destrozado por Ronaldo. ¿Y me dices dónde salían los que están en el podio a final de la carrera? Pues mira, Max Verstappen, que es un punto importante. Para que el Mundial estuviera vivo, Verstappen no tenía que puntuar. Y se había puesto todo, 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 todo de cara a Lando Norris, que partía desde la pole position, Verstappen 17º. Verstappen ganó 2 posiciones por lo que has dicho. Stroll en la grava y Albon que no consiguió reparar el coche, 15º. Pero es que de 15º acabó ganando la carrera. Luego el podio lo completaron Esteban Ocon, que sí que salía en el top 4, pero Pierre Gasly, 13º en el arranque. Por lo tanto, pilotos fuera de posición que aprovecharon los incidentes que ocurrieron en la carrera para acabar llevándose la mayor tajada. Porque no hay que olvidar que el equipo Alpine fue el piloto con más puntos este fin de semana. Eso es. Se han metido un power up y han dejado a Williams en la estacada y ahora van a por Visa y por Haas. Y los que a comienzo de año daban pena se pueden ser el segundo equipo de la zona media detrás de Aston Martin. Para que vean lo que cambia la cosa.